Vamos a ver un collage de cositas que me interesan que sepan. Vamos a ver todas las explicaciones de la RG, pero vamos a ver primero esto, ¿ya? Vamos a ver esto que quería que, bueno, pasarles a ustedes, lo que se refiere a las hernias de hiato, ¿ya? Del hiato esofágico, ¿no? Sabemos que al nivel de la cúpula diafragmática de diafragma, ¿cuántos orificios tenemos? Uno de los principales es el hiato esofágico, por el cual ingresa. El hiato es el orificio por donde ingresa o se comunica el esófago con el estómago. Pero como todo orificio, también puede, ojo, puede, y a veces hace, como en este caso, hernias, protruye contenido abdominal hacia tórax, puede ser estómago u otros órganos abdominales, pues se llaman hernias de este orificio. ¿Ya? Pero tenemos el otro orificio de la vena cava superior, el de la aorta. Pero vamos a hablar de este orificio, por donde entra el esófago hacia el estómago. ¿Ya? Vamos a hablar de las hernias de hiato. Y esto es lo que vimos al principio con ustedes, ¿no? Ya vimos con esta imagen. Y digamos, ¿qué importancia tiene la vasera antirreflujo? ¿No? Y la pregunta es, ¿cómo está formada la vasera antirreflujo? ¿Cómo está formada la vasera antirreflujo? ¿Cuál es el principal componente? Vamos. ¿Ya? ¿Cuál es el principal componente? Nosotros queremos controlar un reflujo crónico o inclusive con complicaciones, ¿no? ¿Cuál es la estructura de la barrera? ¿De qué consta? ¿Qué es lo primero? Vamos a ver. Lo primero, el esfínter esofágico inferior, es la principal, es pregunta de examen, ¿no? La principal estructura anatómica de la vasera tiene que ver con el esfínter esofágico inferior, ese músculo liso de 3 a 4 centímetros que está justo en la unión con el estómago. Porque ese músculo liso se contrae, tiene una presión, dijimos, de 10 a 30 milímetros de mercurio, y eso evita ese flujo, ¿no? Ácido del estómago hacia el esófago. Ojo, tiene una cosa importante. Entonces, el principal elemento tiene que ver con el esfínter esofágico inferior. ¿Cómo este esfínter esofágico inferior que estaba acá? La parte, miren, ¿cómo ha protruido? Ha pronunciado en la parte superior. El esfínter está acá. Entonces, es lógico que tenga reflujo crónico, porque no hay algo que detenga, no hay una presión, porque la que hacía presión se puede hacer tórax. Y no hay nada. Entonces, crea acá un orificio, un anillo. Entonces, ahí vamos a hablar de las hernias de lo que decía Alejandro, claro. Aquí estamos pilares del diafragma, el esfínter, los pilares del diafragma, y estos son los ligamentos esofágicos que ven, miren, estos negritos son los que se elongan, ¿no? Ojo, la estructura tiene que ver con el esfínter esofágico inferior, los pilares del diafragma, los ligamentos, pero no y la válvula práctica, dijimos, ¿no? Que es parte de las fibras circulares del músculo circular de esta parte del tubo digestivo, y forman parte de la base del reflujo. Como toda hernia tiene 3 cosas. ¿Qué tiene una hernia? Todas las hernias en general. Un anillo hernial. ¿Cuántos tipos de hernias ustedes han conocido, han escuchado, por ejemplo? Vamos, doctorita, ¿qué haces? Lo que estoy escuchando. Hernias umbilical, abdominal. Perfecto, hay una umbilical. Abdominal. Una encimita de la hernia umbilical, la hernia epigástrica, que es frecuente, chicos, hernias epigástricas, ustedes siempre se dicen, encima del ombligo, así hay una hernia epigástrica. Hernia umbilical, epigástrica, las hernias inguinales, derecha, izquierdas, perfecto. Ahora tenemos una más, hernia de hiato. Hernia de hiato. Tenemos otra hernia más en pacientes operados, las hernias incisivales, que también hacen que el contenido abdominal protruya. ¿Ya? Pero todas esas hernias tienen en común algunas características. Primero, estas hernias, ¿en quiénes son frecuentes? En adultos mayores. A mayor edad, más probabilidad de hernias. Entonces, dígate, si yo veo a un paciente que entra adulto mayor con dolor abdominal, ¿qué es lo primero que voy a revisar? Orificios herniados. Métanse a su cabeza, chicos. Lo primero que yo veo es muchos errores, hasta ir a juicios, por no revisar los orificios herniados. Una viejita con dolor abdominal, bien igual. Dolor abdominal, perfecto, claro, la sabanita por de aquí parado, abajo. Y se les ha ido este orificio. Y tiene una hernia inguinal estrangulada. ¿Ya? Y no, claro, el dolor dice todo aquí, pero normal, doctor, no hay nada. Y la has revisado de la sábana para abajo. Estaba estrangulada.
Conclusión. Pacientes de la tercera edad, chicos, revisen. Primero, ¿cuáles son las hernias en general? Las que ustedes han dicho. Si es un paciente postquirúrgico, revisen hernias incisionales, ¿ya? Pero ojo, siempre piensen que también hay una hernia hiatal de por medio. Vamos a ver que en los pacientes de la tercera edad son frecuentes, no es que no sean frecuentes. Y como toda hernia tiene tres cosas, dijimos, un anillo, un saco y un contenido, ¿no? Normalmente que este saco a veces se picosa, ¿no? Ahí es el problema, se estrangula. Entonces, cuando ya hablamos de hernia, ¿qué dice la de hernia? ¿Cuál es el concepto? Hablamos de hernia ¿cuándo? A cualquier pasaje, se dice cualquier cosa que pase, una estructura abdominal, pero que no sea esofágico, a través del hiato esofágico. Ojo, cubierta por un saco peritoneal. Entonces vamos a tener estos tipos de hernia. ¿Qué les parece? Esta es una de las razones por las que ustedes deben solicitar placa de tórax y abdomen. Dice, pero doctor, ¿por qué solicitan tórax y abdomen? Por eso les he colocado este gráfico, porque miren la placa de tórax. Miren, ¿dónde está la hernia? Y vamos a ver ahora radiografías, donde vamos a ver que acá se forma un nivel. Hay líquido y aire. Pero doctor, tiene que estar acá. ¿Por qué está acá, en el área cardíaca? Porque tiene una hernia tipo 1 por deslizamiento. ¿Ya? Pero también podemos tener estas hernias tipo 2 paraesofágicas. O podemos tener lo mixto, un tipo 3 que tenga las dos cosas, ¿no? Y el tipo 4, vamos a ver acá, un gráfico para que ustedes puedan entender mejor. ¿Qué les parece? Ahora sí, ¿no? Pues miren, ¿qué es lo que se altera? ¿Por qué se altera? ¿Dónde está cardias? Esfínter esofágico. La parte. O sea, esta hernia parasofágica se caracteriza por que cardia se hace intratorácica. No está en su posición normal. Cardia se desplazaba hacia afuera. Este es el cardia, este es el músculo, ¿no? Ese es el esfínter, pero se desplazó, se deslizó y se hace intratorácico. Cuando hay eso, decimos es una hernia tipo 1 por deslizamiento. ¿Ya? Y miren, esto es lo que vamos a ver en el estudio contrastado. La hernia. ¿No? Pero es el tórax. Ojo, tipo 1. A ver qué les parece en tipo 2. ¿Qué característica tiene esta hernia? Sobresale. ¿Qué característica tiene esta hernia? Estamos viendo el gráfico, ¿no? ¿Cómo está el cardio? En posición normal. Esta hernia se caracteriza. El cardio se encuentra en posición normal. Lo que se colapsa es el fondo del estómago. El cardio está en posición normal. El otro, claro, va a tener, como se altera la vasera más, la vasera va a tener más problemas de reflujo. Este más va a tener más síntomas respiratorios, probablemente que es reflujo, porque su caries está en posición normal. ¿Ya? O caries en posición normal. Y vamos a ver esta imagen, contrastado. Y cuando es el tipo 3, es este. ¿Qué les parece? Entonces las dos cosas, ¿no? Por un lado ha prolapsado el fondo del estómago y por otro lado el caries ha desplazado hacia el tórax. Entonces es mixto. ¿Ya? Entonces, acá podemos tener síntomas respiratorios y síntomas esofágicos relacionados con el reflujo crónico. Ojo, porque las dos cosas se alteran, ¿no? Una parte del estómago se ir hacia el tórax, pero también el caries se desplaza a la parte superior. Y esta es el tipo 4. Que aparte de haberse prolapsado el estómago, puede haber, chicos, otros órganos que también se prolapsen hacia tórax, como vamos a ver. Por ejemplo, hemos tenido colon, estómago, páncreas y tórax. Oye, pero doctor, claro, son casos severos de hernias de hiato. Y es frecuente en pacientes de la tercera edad. Pues son pacientes de 70, 80 añitos. Ojo, ¿no? Hemos tenido esos pacientes. Bueno, y este es un gráfico para que ustedes vean. No vamos a repetir esto para que ustedes lo conozcan. ¿Quiénes hacen hernias? Los de tercera edad, obesos. Primero, esto es importante, ¿no? Es decir, de acuerdo al tipo de hernias, por epidemiología, sé que ¿cuál es el más frecuente? El tipo 1. ¿Ya? Para eso me sirve, por ejemplo, cuando ustedes hacen diagnósticos de una enfermedad, siempre hagan primero un diagnóstico epidemiológico. ¿Ya? Después un diagnóstico clínico, un diagnóstico radiológico, pero el diagnóstico epidemiológico es importante.
Es decir, por epidemiología, yo sé que la principal hernia es la tipo 1. El 90 o 95 de las hernias son de tipo 1. Entonces, eso es en lo que primero voy a pensar. Para eso me sirve la epidemiología. Para ver que esto es frecuente, primero que a esta edad, y este es el principal tipo de hernia. ¿Ya? Diagnóstico epidemiológico. ¿Ya? Entonces, esta te sirve, te tiene que servir para tú plantearte diagnósticos. Y los más adictos son estos, ¿no? Pero bueno, ¿en quiénes son más frecuentes? Como todos dijimos, a mayor, como toda hernia, su aparición aumenta con la edad. A mayor edad, más oye, ¿por qué será más frecuente en las mujeres? ¿Qué dices, doctor? ¿Por qué son más frecuentes en las mujeres? ¿Por qué son más frecuentes las mujeres? Por el esfuerzo y la presión. ¿Mm? El esfuerzo, la presión. Sí. Primero eso tiene que ver también con los múltiples embarazos, ¿no? No se olvide que muchas señoras tienen hasta 7, 10 hijos, ¿no? Bueno, no es tanto como ahora, ¿no? Como antes, pero tiene que ver con los múltiples embarazos. Por ejemplo, ¿quiénes sufren más de obesidad? Las mujeres. A veces no están diagnosticadas. Ovarios poliquísticos, he visto jovencitas y gorditas, estaban haciendo dieta y el problema era un ovario poliquístico, ¿no? O problemas de hipotiroidismo, gorditas de problemas de hipotiroidismo. O sea, tienen problemas metabólicos más las mujeres, ¿ya? Todos los problemas más las mujeres, ¿no? Entonces, eso hace, ojo, ¿no? Que por alguna razón la dislipidemia, o el síndrome metabólico y la obesidad hagan que estas personas a mayor edad tengan más problemas de salud. Entonces, entre una gordita así apenas, una viejita, yo ya tengo que pensar, esa es mi realidad. Creo que como diagnóstico diferencial de su dolor abdominal, tengo que pensar en el día a día. Y lo primero que voy a tener es la platita de todas. No, lo primero, entonces me voy a dar cuenta si eso o no es. Ojo, la obesidad asociada a estos factores hace que estos pacientes tengan hernia de hiato. Y el cuadro clínico depende del tipo de hernia, ¿no? Si es una hernia por deslizamiento, ¿qué me ha alterado la base de la de flujo? Entonces, ¿qué va a tener? Síntomas relacionados con ese flujo. Tenemos el flujo crónico, ¿no? Hasta pueden tener alteraciones hasta histológicas, ¿no? Cáncer. Va a tener pirosis, inflamación, disfagia, dolor y saciedad precoz. ¿Por qué tuvieras regurgitación? ¿Por qué pirosis? Pirosis es la sección alógena, ¿no? Por reflujo. ¿Por qué tenías regurgitación? Gastritis. ¿Qué es regurgitación? Es paso del contenido de abdomen, el contenido gástrico hacia cavidad nasal, hacia cavidad oral, ¿no? ¿Pero por qué pasa? Depende mucho, ¿no? Depende del tipo de hernia, claro, puede haber compresión, o el reflujo mismo, crónico, ¿qué hace? Estenosis, chicos, ¿no? Estenosis, inflamación, el paciente no se pasa los COVID, pues lo devuelve, ¿no? Y hace a veces neumonías por respiración, asma, que no se puede controlar, ojo, ¿no? Disfagia. Y si es problemas de los otros tipos de hernia, vamos a tener disnea, ¿no? La tríada clásica, ¿cuál es? Disfagia. Pero no confundan con odinofagia, que no es lo mismo por la importancia semiológica. Disfagia es otra cosa, odinofagia no. Disfagia siempre es un síntoma de alarma. Dolor torácico, ¿por qué tendrá dolor torácico? Porque el esófago tiene una actividad peristáltica. Si algo que está obstruyendo siempre va a hacer siempre, va a progresar siempre, pero como no logra progresar, entonces, pero tiene dolor torácico. Y si hay ya estenosis, va a haber regurgitaciones, ¿no? Este es un paciente, por ejemplo, hicimos una tomografía a un paciente con vólvulo de estómago por una hernia de hiato. ¿Qué tienes este estómago? Sabemos que nosotros, claro, cuando tenemos vólvulo, el intestino grueso, ¿no? Con gastromoides, por chagas, nos hace vólvulo del intestino grueso. No es más que una torsión sobre su propio eje de estructura, ¿no? Del colon. Entonces hace vólvulo. Pero como hay vólvulo en el estómago, también puede hacer una torsión sobre su propio eje del estómago y hacer esta complicación, ¿no? Si bien es ahora, pero vamos a ver estos en los casos severos, en los tipo 4.
Ahora les decía, si un paciente viene, viejite con dolor abdominal, síntomas respiratorios, síntomas de reflujo crónico, lo primero que le voy a pedir es una placa de tórax, ¿no? Lo primero que le voy a pedir. ¿Y qué hay en la placa de tórax? Pero miren la segunda. La primera es normal, no pasa nada, ¿no? Está todo ok. Los campos de mediaframas, está ok. No hay ningún problema. Técnicamente está bien tomando. ¿Pero qué me hacen? Eso capaz que acompaña. Siempre les dije, no a todos, en la práctica siempre les digo, ¿no? Vean esto, vean que aquí es normal, aquí siempre va a ser blanco. Cuando ven algo oscuro, es patológico. O tiene un problema en el ciego, ¿ya? O tiene un problema en el colon ascendente, que hace que, por ejemplo, contenido de, o sea, parte del intestino grueso se proyecte acá, o hay un aire porque está perforado. Pues acostúmbrense a ver blanco. Este lado, por ejemplo, también lo vemos en la hemidiafragma. Por debajo del hemidiafragma izquierdo está casi blanquito. Eso es lo normal. Lo ideal es siempre tenerlo así, ¿no? Que no hay. Porque si hubiera este nivel, por ejemplo, este es un nivel, aire, hidro, aire, oscuro, negro y líquido. Pero normalmente este nivel, ¿dónde tendría que estar? En el estómago. Normalmente no existe ese nivel. Cuando hay nivel acá en el estómago, ¿dónde está el problema? Si yo tuviera, por ejemplo, este nivel hidroaéreo acá en el estómago, pues miren, acá no hay nada. Blanquito aquí, blanquito acá. Si está así, perfecto, digo, bienísimo, no hay nada digestivo. Pero yo si empiezo a ver este nivel acá en el estómago, ya es patológico. ¿Por qué? Porque hay alteración del vaciamiento gástrico. Hay alteración del vaciamiento gástrico. Algo está haciendo, no ve que se acumule líquido en el estómago. No se está evacuando normal, por lo tanto se forma un nivel entre ese líquido y el gas. Nivel hidroaéreo. Entonces hay un problema acá. Tienen que ver lo normal. Esta mañana con sus compañeros, por ejemplo, vimos varias patologías de colon. Todas las refieren de colon. Y digo, a ver, doctora, fíjese acá. Compare la distancia entre los dos hemidiafragmas. Este siempre va a estar un poco más arriba que este otro, por el hígado, eso lo sabemos, ¿no? Hemos dicho 1 centímetro siempre. Entonces lo primero que tengo que hacer es comparar. Si está a esa distancia, perfecto. Muchas patologías, por ejemplo, todos los dolicomegacholos, todos la patología de intestino grueso relacionada con Chagas, los dolicocolon, los dolicomegacolon, ¿qué van a hacer? Que se elongue, por ejemplo, esta parte del sigmoides o el colon descendente. ¿Qué va a hacer con el ángulo esplénico del colon? Va a empujar este diafragma hacia arriba. Ustedes van a ver los hemidiafragmas a la misma, un poquito más ascendido al lado izquierdo. Y va a haber interposición de intestino grueso. Entonces, para mí es patológico, ya no es normal. Esto es lo normal. ¿Ya? Entonces, a este lado, miren, veamos ahora este caso. Nivel. En el área cardíaca no hay nada. No tendría que haber nada. Pero acá empieza a ver algo oscuro. Este es un hernia tipo 1 por deslizamiento. ¿Ya? Algún nivel. ¿Qué pasa acá? Oye, pero doctor, mire, ¿qué ha pasado? Estómago. Nivel hidro. A ver. Pues, oye, pero puede ser, digamos, acá. Si fuera así, puede pensar también, hay un nivel hidroaéreo en abscesos pulmonares. En los abscesos pulmonares también hay niveles, porque la pus se baja hacia abajo por gravedad y el aire se sube hacia arriba. Y se forma un nivel hidroaéreo, puede ser un absceso pulmonar. ¿Ya? Pero ojo, si tiene síntomas digestivos, el problema es serio. Tengan cuidado. ¿Qué les parece eso? Más placas. Bueno, ustedes ya han pasado imagen, ¿no? ¿Han visto esas plaquitas? Quizás no con la profundidad, pero está bien, para que ustedes vean la importancia de la radiografía en abdomen. ¿Ya? ¿Qué vemos acá? Otra hernia de hiato. ¿No? Miren, como hay fracturas del estómago intratorácico. Gran parte del fondo se iba hacia arriba del tórax. Esta es una hernia de hiato probablemente tipo 3. ¿No? Oh, ¿qué vemos acá? ¿Qué creen que es esa imagen? Doctorito, ¿qué creen que es esa imagen? ¿Qué llama la atención? El borramiento del cardias y... Mira, toda esta imagen,
como los imaginólogos, ¿no? Imaginémonos, ¿no? Silueta cardíaca. Se me va raro. Colon. Intestino grueso. ¿Ya? A este paciente tenemos hecho tomografía. ¿Qué les parece? Es la misma radiografía con tomografía. Otra cosa, ¿no? Y ahora en la tomografía se muchos aspectos. La misma radiografía, pero con tomografía. Hernia hiatal para tipo 4. ¿Con presencia de qué? Estómago, epíplon y colon. Entonces, ojo, ¿no? Siempre veamos si es lo normal o lo patológico. Entonces, dice lo normal o lo patológico. Y van a tener esos tipos de hernia cuando ustedes van a solicitar placas, ¿no? Y ahí queda. Lo mismo, pero ya con un estudio contrastado, ¿no? Entonces, si yo estoy sospechando de una hernia, por paso, ¿no? Le voy a pedir la radiografía, me va a dar luz, me va a decir esto sí, le sospecha que sea una hernia. Su clínica, la radiografía, entonces hágale un estudio contrastado. El nombre del estudio se llama serie esófago gastroduodeno, así se llama el estudio contrastado. ¿Ya? No solamente esófago, pero quiero ver esófago, estómago y duodeno. Lo llama serie esófago gastroduodeno. ¿Ya? Nos voy a ver esófago, estómago y el duodeno, ¿no? El problema es del duodeno, el problema es del estómago. Entonces, esta serie me va a ayudar a definir si tengo un tipo de hernia, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿qué pasa? Esta es la hernia es el diafragma y la hernia, ¿no? O acá tengo igual. Tipo 2, la misma. Un estudio contrastado. Otro examen que puede hacer, la tomografía, ¿no? Los casos severos, cuando hay una placa feita, ya para la tomografía, ¿no? De tórax o tórax y abdomen, para ver compromisos respiratorios o compromisos de esa hernia, también con las estructuras vasculares. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, una hernia paraesofágica gigante. ¿Qué es lo que ve en esta tomografía? Estómago intratorácico. Hernia o hiatal gigante. Y hemos dicho la endoscopía, ¿no? Con uno de los objetivos de la endoscopía en ERGE, por ejemplo, hemos dicho cuál es. ¿Qué es lo que nos hace la endoscopía? Es principalmente nos define el diagnóstico, ¿no? Si es erosivo o no es erosivo. Nos dice complicaciones inflamatorias esofagitis hasta la A hasta la B, ¿no? Y otro que nos identifica hernia. En el esófago dicen, doctor, bueno, en retrovisión hemos visto hernia y tal, como este informe, ¿no? Esta parte hemos hecho una endoscopía, ¿y qué nos dice la endoscopía? El informe de endoscopía. Primero nos dice, esofagitiis grado D, significa un proceso inflamatorio severo del esófago. 2, dice, hemos encontrado una estenosis esofágica parcial. Miren, ese proceso inflamatorio ha hecho que se estenose. Esa es una estenosis péptica de esófago. Entonces, esa estenosis que ha determinado metaplasia, cambio de epitelio, ojo, base nos está indicando, ¿no? Cambio de epitelio, metaplasia. Nos dice hernia hiatal. Entonces, algo está haciendo que tenga base, que tenga estenosis, que tenga esofagititis. ¿Dónde está el problema? La hernia. Entonces, la endoscopía también te puede dar luces sobre la hernia hiatal, ¿no? Como he dicho, la primera infancia que pasa la hernia por deslizamiento. Pero esta paciente no solo tiene problemas de esófago, también tiene problemas de estómago. Es una gastritis crónica superficial de ancho, un reflujo biliar duodeno-gástrico. Bueno, ¿no? Entonces la endoscopía nos puede dar luces. Obviamente el tratamiento siempre va a ser quirúrgico. ¿Ya? Porque queremos establecer la barrera antirreflujo, especialmente cuando está complicado. ¿Ya? Cuando no está complicado, muchas hernias tipo 1 son asintomáticas. No tiene tratamiento, está tranquilo. Además, imagínense a veces 90 años con hernia gigante, wow, riesgo-beneficio, ¿no? No sé si la cirugía que le voy a hacer realmente va a poder restablecerlo. Probablemente sí, pero otra vez podría protruir o otra vez instalarse la hernia. Entonces, tal vez no sea muy exitosa el tratamiento quirúrgico. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pero si hay compromisos respiratorios, casi, ¿no? Con todos los riesgos, pero obviamente el riesgo-beneficio. Hay que analizar caso por caso. Bueno, ahora vamos a eso un poquito para ver las hernias. Entonces, en conclusión, chicos, de las hernias, pacientes de la tercera edad piensen en hernias, ya siempre presentes. Pacientes de edad de sexo femenino en hernias. Se dicen patologías, como dice también siempre, tienen tiroides. Pida una placa de Thor, la placa de Thor les va a dar luces de que simplemente tiene o no tiene. Y la endoscopía también, ¿no? Bueno, cuando hablamos ya de esofagitis, ¿qué decimos? ¿Qué es la esofagitis? ¿Qué es lo que es la esofagitis?
Esta inflamación puede ser por muchas causas, ¿no? Vamos a ver, podemos clasificar de diferentes causas. Podríamos hablar, digamos, una clase, ni una clase nos alcanza para hablar solamente de esofagitis, ¿no? Inflamación de la mucosa, inflamación puede ser infección bacteriana, vamos a ver varias causas, pero ojo, ¿cuál es el síntoma principal? Los síntomas dependen de la severidad del proceso inflamatorio, ¿ya? De la severidad. Los síntomas dependen de la severidad del proceso inflamatorio. Pero el principal síntoma, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el principal síntoma? Odinofagia. ¿No? Probablemente sea el principal síntoma con el cual está poniendo el paciente, por dolor. Claro, ahora si el cuadro, el proceso inflamatorio empeora, este proceso inflamatorio va a ir a no sale el esófago. Y otros síntomas secundarios que va a ser, digamos, durante la evolución va a presentar, ¿cuál va a ser? Disfagia. Ya no puede deglutir. Al principio comenzó con dolor, después no puede deglutir. Y por esas complicaciones hasta puede ser complicar. Y el paciente, claro, como está empezando, va a tener pérdida de peso, ¿ya? Pero el principal síntoma es odinofagia. Hemos dicho, el síntoma de odinofagia manifiesta o traduce proceso inflamatorio. En cambio, la disfagia, alteración estructural. Los síntomas nos tienen que ayudar, chicos, ¿no? Entonces, vamos a ver que las esofagitis pépticas erosiosas son más frecuentes y los otros que son menos frecuentes son las hemopépticas. Ahí tenemos las infecciosas, por químicos, álcalis, a veces por radioquimioterapia y las esofagitis eosinofílicas. Por ejemplo, las infecciosas, ¿en quiénes vamos a tener estas? La primera es una esofagitis candidiásica. Entonces, a veces cuando ustedes revisan la cavidad oral, si el paciente tiene placas blancas, ya es candidiasis oral, ¿no? Entonces, tiene una candidiasis. ¿En qué tipo de pacientes podemos presentar eso? En pacientes jóvenes, si hay candidiasis, ¿qué nos está indicando eso? Exacto, es un paciente inmunocompetente. Entonces, más que diagnosticar, yo tengo que ver la causa. Probablemente el paciente tenga VIH, tenga leucemia, tenga cáncer. ¿No? Primero VIH, ¿no? El paciente VIH no tenga candidiasis esofágica. Es un paciente inmunodeprimido. Lo voy a poder tratar, pero me está haciendo, inmunodepresión, doctor. Por ejemplo, si el paciente tiene un herpes, por ejemplo, las chicas frecuentan los herpes labiales, ¿no? Es muy frecuente los herpes labiales, ¿no? Tipo 1. Y justamente cuando les viene la menstruación, herpes labiales son recidivantes. Tal vez tiene que ver un poquito con la inmunidad, sí, ¿no? Por ejemplo, los herpes zóster, ¿en quién son? A mayor edad, más herpes zóster, ¿no? Ojo. Entonces, ¿qué nos está indicando? Inmunosupresión. Entonces, ojo, pero podemos tener como casos infecciosas, vamos a tener muchas veces citomegalovirus también, pero son raritos, ¿no? No son tan frecuentes. Lo que sí vamos a tener frecuentes es todo esto que dijimos, ¿no? Las esofagitis. ¿Para qué me sirve esto saber, por ejemplo, A, B, C y D? Si alguna vez llega a su postor y diga esofagitis, dice, ¿te acuerdas la clasificación que se han dicho de Los Ángeles, la severidad de la inflamación? Se lo clasifica en A, B, C y D, ¿ya? De estas esofagitis, ¿cuáles hemos dicho que son concluyentes para él? Desde la B, C y D. Nos dice, doctor, tiene enfermedad por el reflujo gastroesofágico. Desde la B, C y D. De hecho, todavía hay discusiones entre unas guías y otras sociedades. Dicen, no, para nosotros es C y D. Para otros dicen B y C y D. Bueno, al final, la última guía dice que es desde la B, la C y D. Si hay esofagitis, hay enfermedad por el reflujo gastroesofágico. Ya, no está hablando de diagnóstico, pero nos sirve para ver la gravedad, por ejemplo. Si yo tengo una esofagitis C y D, me indica severo proceso inflamatorio. Me dice, por ejemplo, la D, doctor, estas lesiones mucosas que se involucran, decimos informe de endoscopista, ¿no? Más del 75% de la circunferencia del esófago. Por lo tanto, tiene una esofagitis severa. En estos casos, ¿cuánto es el tiempo de tratamiento? Con IVPs. ¿Cuánto dijimos? Si el proceso inflamatorio es A y B, el tiempo de tratamiento, ¿cuánto va a ser con IVPs? 4 semanas. Si es C y D, es 8 semanas. Se dirá, ¿pero por qué es 8 semanas? Claro, porque el B, C y D tiene severo proceso inflamatorio, tiene más compromiso del esófago, por lo tanto el tiempo va a ser mayor. Ya no es solamente 4 semanas, es 8 semanas de tratamiento por el tipo de proceso inflamatorio. Hemos dicho que este reflujo crónico nos va a dar ¿qué?
complicaciones que tienen que ver con esto, chicos. Estenosis péptica del esófago. Siempre esta parte mal vista. Cuando el paciente tiene estenosis, ¿qué síntomas van a tener? Ahora sí, porque no pasa, ¿no? Puede ser parcial. Si es total, no pasa nada. Si es parcial, va a tener disfagia, ya ha perdido el peso, ¿no? O es paciente que tiene ese flujo crónico y la mayoría de las veces es por una hernia de hiato. Este es un estudio, por ejemplo, contrastado entre su estenosis del esófago péptico con proceso inflamatorio severo. Y aquí, miren, la unión del esófago con el estómago está con una hernia de hiato, miren. Esta es la hernia hiatal del estómago y encima de eso ha hecho una estenosis péptica del esófago. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dilatación hidrostatal. Y lo primero que decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Le haremos un estudio contrastado. ¿Por qué? ¿Por qué siempre primero el estudio contrastado? Porque yo tengo que ver las características de este tipo de estenosis, la longitud, el calibre, ¿no? Si existen otras lesiones asociadas. Mejor siempre hacer un estudio contrastado antes de la endoscopia. Ya, siempre, pues es mejor, se sugiere siempre hacerse mejor. Porque después lo que hacemos es sesiones de dilatación. Y de estos esofágitos por reflujo con estenosis péptica. Esofágitis péptica debido al reflujo crónico. ¿Qué estamos haciendo? Dilatación esofágica, dilatación hidrostática, así se llama. Entonces, dilatar, sesiones. Esa viejita que le dijimos, de sesiones, lo vamos a hacer hasta 4 sugieren y vamos a evaluar cada 3 meses. ¿Has escuchado de esta esofágitis eosinofílica? En nuestro medio, por ejemplo, antes había harto de esofágitis por químicos, ¿no? Por álcalis, ácidos o álcalis. Por estos pacientes venían harto del chaparro. Se tomaban esos, ¿no? Esos que tenían. Pero ahora tenemos poco, ¿ya? Lo que está apareciendo en muchos lugares es la esofágitis eosinofílica. Especialmente en países del primer mundo allá, ¿no? Los niños es frecuente, pues tenemos que buscarle siempre. Un paciente que tiene síntomas, vamos a ver, hay que buscar, porque tu paciente puede tener disfagia, pirosis, una pirosis refractaria, cuidado, puede ser una esofágitis eosinofílica. ¿En quiénes son los pacientes estas esofagitis? Esofagitis o inflamación de la mucosa esofágica. ¿Qué es el problema? Esta reacción alérgica, inmunoalérgica a un alergeno, ¿no? Muchas veces es el alimento o es un alergeno del medio ambiente. Entonces, como la parte ambiental ha cambiado tanto, hay mayor contaminación ambiental y la ingesta de alimentos también ha cambiado. Entonces, cada vez esto se ha hecho más frecuente. Ahora se ven más casos, chicos. Ahora tenemos más casos en niños, más 5 a 100.000 casos por 100.000 habitantes. Hay harto. Ha aumentado, pues, ni le damos importancia. Ahora en niños, inclusive la prevalencia se dice que es igual a la enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora ha aumentado. Ahora, ¿quiénes hacen esofagitis eosinofílica? Los pacientes atópicos. ¿Ya? ¿Quiénes son pacientes atópicos? Los que tienen asma, los que tienen sinusitis alérgica, los que tienen dermatitis. En estos pacientes, ojo, si tienen un problema de esófago, piensen en esofagitis eosinofílica. Piensen, ya. Por eso esa reacción inmunoalérgica, ¿qué es lo que he hecho? Después de una ingesta de leche, huevos o del mismo ambiente o cereales, hace que exista un engrosamiento de la mucosa esofágica. Miren cómo el epitelio, la lámina, toda la estructura ha ido a un engrosamiento y a una fibrosis de toda esa capa del esófago, de todas las capas del esófago. Entonces eso pasa, por lo tanto, también hay ¿no? Es un proceso inmunológico, pero inflamatorio severo. Por ejemplo, en los pacientes con asma, ustedes han visto un asma bronquial, la base de la fisiopatología del asma bronquial, ¿cuál es? ¿La broncoconstricción o es la inflamación? La fisiopatología del asma, por ejemplo, ¿cuál es la base? ¿La broncoconstricción o la inflamación? La inflamación. La base de la inflamación. Hay una inflamación crónica, por eso utilizamos corticoides. ¿Ya? La broncoconstricción, claro, una crisis te va a hacer broncoconstricción por una crisis, pero la inflamación a veces es crónica. Ojo, la base es la inflamación, por eso le damos corticoides. Entonces, lo mismo acá. Hay una inflamación crónica secundaria a esa exposición a un alergeno, lo que va a hacer que existe un proceso inflamatorio severo que nos lleve a fibrosis de ese estilo. Y lo que vamos a ver, esto es la endoscopía. Los famosos anillos de Janssen.
¿Ya? Pues acá, por ejemplo, esta otra imagen. ¿Qué les parece esto? Todas esas alteraciones vamos a encontrar en una eosinofagitis eosinofílica. En los niños y en los adultos. Por ejemplo, acá dice el esófago. Vamos a ver, miren, qué alteraciones. Por lo tanto, como diagnóstico diferencial de los esofagitis hay que hacer. Dice, la A es una mucosa de apariencia normal. La B, dice, la mucosa tiene un aspecto frágil con superficie irregular y exudados. Mira, parecen candidiasis. Dice, pero doctor, tiene placas blanquecinas. Parece candidiasis. Ah, pero es esofagitis eosinofílica. Ojo, cuidado. ¿Ya? 3, su calibre está reducido. ¿Ya? Entonces, calibre reducido. Vamos al 4, que dice surcos lineales. ¿Ya? Estos surcos, como son como anillitos, longitud de la mucosa, cubierta por secreciones estenosas. Miren, todas esas lesiones de la mucosa esofágica puede tener el paciente con esofagitis eosinofílica. Que casi ustedes dicen, casi es similar a lo que tiene la esofagitis péptica. Pero aquí hay más alteraciones, hay más surcos, hay más líneas, hay más exudado, hay más alteraciones endoscópicas que nos pueden dar luz de que se puede hacer una esofagitis eosinofílica. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico de esto? Porque es cada vez frecuente, cada vez se diagnostica más, ¿no? El diagnóstico es histológico. Acá la clave es biopsia. La biopsia te va a dar el diagnóstico. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Sencillo, va a encontrar el número de eosinófilos por campo. Nada más. ¿Ya? Si te dice mayor a 15 eosinófilos por campo, ha hecho el diagnóstico de esofagitis eosinofílica. Ese es el diagnóstico histológico. Entonces, por eso, cuando tenemos pacientes, por eso, cuando ven los endoscopistas, lesiones de esa mucosa así, irregular, con placas, biopsia. ¿Es eso toda la biopsia que te va a dar, doctor? No había sido esofagitis péptica, había sido una esofagitis eosinofílica. Entonces, ojo, el diagnóstico es histológico, mayor a 15 eosinófilos por campo. Entonces, para eso es importante la biopsia. ¿Ya? Pues bien, el tratamiento tiene que minimizar los síntomas, mejorar la actividad histológica y también la actividad endoscópica. No vamos a hacer múltiples fases de tratamiento porque no compete. Lo importante es que sepan que este diagnóstico es frecuente. Y bebés les damos esteroides tópicos, inhalados, dieta y terapia biológica, en muchos casos. Pero la idea es que ustedes conozcan el diagnóstico diferencial. Pero ¿qué pasa en el caso de esofagitis de una esofagitis péptica grado B y C y se altera el epitelio? Entonces ya tenemos metaplasia. Entonces, ¿qué es el esófago de Barré? Es una metaplasia intestinal. Es una lesión premaligna. Endoscópicamente se lo ve así, mira como lengüetas, terciopeladas, rojizas. Entonces ve los endoscopistas, pero es Barré, hay que biopsiarla. Igual hay que biopsiarla. ¿Ya? Porque yo tengo que ver si esta lesión premaligna ya es maligna, si ya tiene displasia. ¿Ya? Entonces igual, base, ¿no? Cambio de epitelio. Bueno, ¿quiénes hacen base? Depende de la causa, hemos dicho, ¿no? Un paciente que, por ejemplo, tenga alteración estructural, a la larga puede ser un esófago de base, con una hernia de hiato, por ejemplo. 2, ¿quiénes hacen base? Los varones. ¿Ya? Porque consume mucha bebida alcohólica, uno, no, obviamente no todos, ¿no? Y el cigarro. Acá, ¿a quiénes les gusta el cigarro? Ahí, no hay nada. Perfecto, mejor. ¿Bebidas? Alejandro. Esto del cigarro y la bebida es fatal, ¿no? Pucha, la bebida es fatal. Acá en el gas todo el tiempo tenemos hepatópatas. Y una vez que entramos a eso, y ustedes saben que nosotros de medicina tenemos una mala fama, ¿no? Tenemos una mala fama bien ganada. Los de medicina somos borrachos. Tienes razón, cuando nos damos unas pasas, pero nos damos unas de esas, ¿no? No sé si nos desahogamos, pero damos unas buenas. Eran compañeros que en primer año, ¿no? Nos sacamos la mugre estudiando. Damos el examen, pues ya también teníamos nuestro lugarcito, ¿no? Ahí atrás, de primer año, jovencitos, a empeñar nuestros libros, nuestras cosas, ¿no? Pero nos ganamos nada, ¿no? Siempre nos dice, medicina. Entonces, esto de la bebida, chicos, sí.
Es difícil controlar. Un paciente que tiene ya, que es bebedor consuetudinario o es alcohólico, difícil que salga de eso. Es muy difícil. Ya reincide, veces le llevas alcohólicos anónimos, nada. Y con cigarro también es difícil, ¿no? O sea, pues que comienzas 1, 2, 3, 4, 5 cajetillas, wow. Estos vicios hacen que muchas veces, no, porque lo primero que tenemos que controlar si es valer, es esto. El hábito de fumar y beber, eso es lo primero. Si no controlo esto de nada, esto va a ir a magnetizarse, ¿no? Va a ir a magnetizarse. Y si eso va avanzando, chicos, a este cambio de epitelio, de Bayer, claro, puede evolucionar a la displasia o puede evolucionar a adenocarcinoma. Si no, aquí por epidemiología dicen que es poquito, 0.5 al 1% anual. O sea, es poco los que realmente llegan a cáncer, ya pese a que hay muchos fumadores y muchos bebedores, ¿no? Y cuando hacen diagnóstico endoscópico dicen, vamos a ver que si tienen base, para ver un poco el seguimiento, ¿no? Dicen, los endoscopistas manejan esto, ¿no? El esófago base de segmento corto o de segmento largo. De segmento corto cuando es menos de 3 centímetros, de segmento largo es menos de 3 centímetros. ¿Qué significa? ¿Cuál es bueno, cuál es malo? ¿Cuál tiene más pronóstico, cuál tiene mejor pronóstico? Los dos son prevalijos, pero uno tiene mayor signo de malignizarse que el otro. ¿Cuál? El largo. O de segmento largo tiene mayor signo, o no peor, ya tiene más riesgo de malignizarse. Entonces, si me di segmento largo ¿no? Tenga mucho cuidado. ¿Y qué hacemos? Como hemos dicho que el diagnóstico, lo más importante es, primero, si yo endoscópicamente estoy sospechando que hay una alteración de ese epitelio que no es normal, tengo que estar seguro que es base, tiene que ser diagnóstico de esófago de base, que tenga que ver siempre metaplasia, cambio de epitelio. Y el otro diagnóstico que es fundamental es si es benigno o es maligno. Ese es fundamental. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes tuvieran un familiar con cáncer, ustedes solicitarían, si el patólogo le dice, doctor, adenocarcinoma, wow, ¿no? O un tumor o intermedio, nada, tú vas a decir, yo necesito la opinión de dos anatomopatólogos. No solamente que los dos tienen que decir lo mismo, que haya concordancia entre los dos. Siempre se sugiere, para ver y no progrese a cáncer, siempre que el diagnóstico histopatológico se ha hecho por 2 patólogos, ¿ya? Confirmado por 2 patólogos, el diagnóstico, y también que me hayan descartado displasia, eso es importante. Porque si me dicen displasia, ya no es cambio de epitelio, es una alteración del epitelio, este ya está yendo para cáncer, ¿no? Ya está yendo para cáncer, hay displasia. Ahora, si me dicen displasia de alto grado, pasito al cáncer, ¿no? Entonces yo necesito saber acá es importante. Entonces dice, tiene que ser diagnosticado por 2 patólogos y además el diagnóstico tiene que haber concordancia entre los dos. Eso que es difícil a veces, ¿no? Pero tiene que haber, sugieren que así tendría que ser. ¿Ya? Bueno, y depende mucho de si el paciente, por ejemplo, tiene base, tiene displasia, depende mucho, ¿no? Del grado de displasia. Por ejemplo, podemos hacer solamente, por ejemplo, si es base sin displasia, solamente controles endoscópicos, cada 6 meses o cada año. Ahora, si tiene displasia, ahí ya estamos pegados, ¿no? Probablemente tenemos que sacarle toda esa mucosa, o ablación de esa mucosa, ¿no? Ablación con calor, se dice, ¿no? O hacer una disección de esa mucosa, retirar la mucosa, eso se llama disección submucosa endoscópica o la resección mucosa endoscópica, ¿no? Eso para sacar todo ese tejido pre-maligno. Ahora, si estamos en casa, probablemente el tratamiento sea quirúrgico. Entonces, depende de esto. Todo del manejo depende de esto. ¿Tiene displasia o no tiene displasia? Entonces, el diagnóstico, chicos, es histológico. Y el diagnóstico, me estaba olvidando acá, dice, este es el concepto de embargo. Se dice que es base desde el punto de vista histológico a esta metaplasia de la mucosa esofágica. ¿Qué es? Es el cambio de un epitelio escamoso normal por un epitelio cilíndrico de tipo intestinal con células calciformes. Así se lo informa, así, eso es importante que sepa. Cuando dicen vas a metaplasia de la mucosa, cambio de epitelio por un epitelio cilíndrico de tipo intestinal, pero que este epitelio tiene que tener células calciformes. Ese es el diagnóstico histológico de Bayer. Y la idea es no llegar a cáncer. Nadie quiere llegar a cáncer, pero gracias a Dios un poco, por estar 0.5 1%. ¿Qué esperas del cáncer de esófago? ¿Cuál es el cáncer más frecuente en el hospital, por ejemplo, en el gastro, como hemos visto con los chicos?
¿Cuál es el cáncer más frecuente? Acá en Cochabamba, con Alejandro, ¿cuál es qué cáncer es más frecuente acá nosotros? De todos los cánceres del tubo digestivo, ¿cuál es frecuente? Esofágico. ¿Cáncer de colon? Me dice, el cáncer de esófago es el sexto tumor más frecuente del tubo digestivo. Bueno, si es el sexto, hay otros por delante. Entonces, ¿cuál es el primero? Cada vez hay más cáncer colorectal. Cada vez hay más cáncer, todo el tiempo. Por eso decimos, chicos, ojo, cuando hay constipación crónica de tercera edad mayores, lactorectal. Ya, siempre, ahí está en los doctores. Apenas introduce el dedo, una masa, ¿no? No permite más examen. Lactorectal. Más frecuente en mujeres. Ya, el cáncer colorectal más frecuente en mujeres. Entonces, a mayor edad, mujer, cáncer colorectal. De estómago, acá en nuestro medio, visto todos cáncer, jovencitos de 40 años, cáncer gástrico, frecuente. De hígado, no es tan frecuente porque, si bien secundario al consumo de málicos, no es tan frecuente. Lo que sí es frecuente es de la vesícula. Todos los días cáncer de vesícula biliar, todos los días, ya infiltrados, tomados, diseminados, ¿no? Allá, pero que, oye, me llama la atención esto. Si ustedes quieren hacerse la plata como médicos, estudien oncología. Es baby. Los oncólogos o gineco-oncólogos se están bien, aparte con métanse cada vez menos harto de oncología. Bueno, más frecuente es en el hombre por los hábitos, chicos, es relación de 3 a 10, ojo, y más frecuente a mayor edad, ¿no? Miren, si nosotros vemos esta lesión, claro, el lumen normal de este esófago está siendo alterado por esta lesión. Pues hay una compresión intrínseca propia dentro del conducto del esófago. ¿Qué es lo que va a ocasionar? Alteración del tránsito esofágico normal. Pues el paciente que va a tener dificultad. No va a poder procesar los alimentos porque hay esta lesión que está obstruyendo que pasen los alimentos. Por lo tanto, el paciente que va a tener disfagia. No pasa pérdida de peso. No pasa anemia. Pues, miren cómo la lesión va obstruyendo, no va estenosando más. Ahora dependerá de, digamos, si es de tercio superior, de tercio medio y tercio inferior. En general tenemos dos tipos de cáncer, ¿ya? El cáncer que es el escamoso, que es más frecuente esto en Asia. Y nosotros en Sudamérica y Europa tenemos el adenocarcinoma, que es el más frecuente para nosotros. Y esto tiene que ver con los malos hábitos. ¿Por qué? Porque el adenocarcinoma, vamos a ver, es más de tercio inferior. ¿Y cuáles son todos los factores de riesgo? Para el carcinoma epidermoide escamoso, que es más de tercio superior, todos los cánceres de tercio superior son carcinoma o escamosos. ¿Ya? ¿Cuál es el factor de riesgo? El Tabaco. Es el principal factor de riesgo, tabaco y alcohol. De nosotros, el adenocarcinoma, ¿cuál es el factor de riesgo principal? Es el flujo por obesidad. O sea, nosotros estamos lidiando ahí con problemas de disfunción metabólica, ¿no? Eso es el flujo crónico. En nosotros es la causa. De los dos tipos de cáncer de esófago hay dos, los de estirpe epitelial, los que no son epiteliales. De estos que son los más frecuentes, chicos, miren, el 95% de todos los cánceres de esófago son adenocarcinomas, por ser de estirpe epitelial, su estructura, ¿ya? ¿Pero qué compromete este adenocarcinoma? El tercio distal, muy poquito el tercio medio, ya, muy poquito. ¿Cuánto es del tercio distal? Siempre vemos adenocarcinoma. En cambio, este carcinoma escamoso compromete el 90% del tercio próximo, ¿ya? Y tiene que ver con sus factores de riesgo. Y estos otros son muy poco frecuentes. Los no epiteliales, debe tener los melanomas, los ITS, los tumores del estómago gastrointestinal, los leiomyosarcómicas, tenemos poco, no hay mucho. Casi nada, ¿no? Entonces, esta es la historia natural de esta enfermedad. Es el flujo crónico, metaplasia, displasia, cáncer. ¿Ya? El flujo crónico, metaplasia, ¿qué puede encontrar que sea base? ¿No? Displasia de bajo grado, displasia de alto grado, cáncer. Sí evoluciona la enfermedad, ¿no? O tengo que ver qué parte estoy. El diagnóstico clínico, ¿qué va a tener el paciente? Lo más importante es esto, ¿no? La disfagia. Y miren este cuadrito que dice. Los grados de severidad de la disfagia. Digamos, de acuerdo a estos grados de severidad, 1, normal, 0. ¿Qué significa el paciente? Come bien. 2, la disfagia es leve, no hace pasar sólidos. 3, es moderado, solo papillitas. Severo, solo líquidos. 4, ni la saliva pasa.
¿Ya? Entonces, a medida que el proceso inflamatorio va infiltrando más el tumor, la displasia se hace más evidente, tanto para sólidos como para líquidos. Nada pasa, ¿no? Lo estenosa totalmente, nos cubre totalmente el lumen del esófago. Ahora, de acuerdo al compromiso de otras estructuras, podemos tener dolor torácico, tos. Ahora, si esta lesión sangra, vamos a tener hematemesis y melenas. Esto es importante, ¿ya? ¿Qué siembra? ¿A qué lugares da metástasis el cáncer de esófago? ¿Más frecuente dónde? Hígado, pulmón y cerebro. ¿Ya? Esto es importante para estadificar, porque si yo quiero ver si he hecho siembra hematógena, si ha diseminado, yo tengo que pedir tomografía de cráneo, cerebro, cráneo, pulmón, o abdomen, tórax y cráneo. Porque yo tengo que saber, ¿por qué estoy pidiendo? Porque yo sé que este tumor hace metástasis principalmente a estos órganos: hígado, pulmón y cerebro. Entonces, si yo quiero estadificar, pues voy a pedir tomografía tórax, abdomen, tórax y cerebro. ¿Ya? Para estadificar. Claro, es importante yo determinar la localización, ¿no? Si este cáncer es del tercio superior cervical, del tercio medio torácico o del tercio inferior abdominal. Según esta estadística, más frecuente es del tercio medio. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Primero endoscopio. Porque si el paciente disfagia pérdida de peso, el primer diagnóstico el endoscopista me va a decir: doctor, tiene cáncer. Entonces, el endoscopio va a tomar biopsia. Esta es la lesión. Entonces, está tomando casi todo el esófago, ¿no? Cáncer de esófago. Sería ese el diagnóstico. La histología me dice: doctor, es adenocarcinoma. Perfecto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Estadificar. Es decir, ¿en qué estadio está? ¿No? Estadio 1, 2, 3, 4, vamos a ver. Tengo que estadificar. Y para estadificar, tengo que pedir exámenes complementarios. ¿Ya? El principal examen complementario que me permite estadificar tumor y nódulos es la ecoendoscopia. ¿Ya? La ecoendoscopia. Y el segundo, para ver diseminación a distancia, es la tomografía. Va a ser de tórax, cerebro, abdomen y pene. Esos son los dos exámenes que permiten estadificar. Es lo que estamos utilizando ahora. Ahora, de acuerdo, si hay compromisos respiratorios, pueden ser otros exámenes más. ¿Ya? Pero esos son los exámenes principales. De tal manera, yo puedo estadificar de esta manera, ¿no? Si yo tengo que definir si esta lesión del esófago va a comprometer mucosa, su mucosa muscular serosa, si hay compromiso de nódulos, o si hay metástasis. Entonces, yo tengo que estadificar, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay una metástasis, digamos, a hígado, o ha hecho metástasis a cavidad abdominal, pero en este caso hígado, porque hemos dicho que es lo primero que va a hacer metástasis, estamos hablando de un estadio 4. Si la tomografía me dice: doctor, metástasis, ganglios o nódulos de hígado, ya estadio 4, ya ha hecho metástasis, ¿no? ¿Qué va a hacer? Solamente paliativo, no hay mucho que hacer, ¿ya? Y el examen que utilizamos, les decía, es la ecoendoscopia. Mira, esto tienen que acostumbrar todos. ¿Qué es ecoendoscopia? Ecoendoscopia. Entonces, miren, combina 2 métodos de diagnóstico. Es como hacer la ecografía y al mismo tiempo hacer la endoscopia. O sea, voy a hacer una ultrasonografía, pero al mismo tiempo voy a hacer endoscopia. Pues se llama ecoendoscopia. Pues voy a ver de dentro hacia afuera todas las paredes de las paredes del esófago. Voy a ver todo, como esto, ¿no? Voy a ver mucosa. Mire, con el ecoendoscopio por dentro, porque voy a introducir el ecoendoscopio. Voy a empezar a ver mucosa, voy a ver muscular, submucosa, muscular y adenoide. Entonces voy a ver si este tumor que estaba aquí ha infiltrado toda la pared. Puede que solamente haya comprometido la mucosa. Entonces me dice: doctor, es un estadio 1 o submucosa. Perfecto, entonces vamos a retirar a su mucosa, hacemos la disección submucosa. Pero me permite estadificar, digamos, en un estadio temprano, cuando recién está comenzando la lesión. Entonces, el mejor método para estadificar cáncer en estadios tempranos es la ecoendoscopia. Pregunta de examen: el mejor método para estadificar el cáncer de esófago en estadios tempranos es la ecoendoscopia. En estadios tempranos se puede pedir la máquina, ¿ya? Y en base a eso vemos esto. Un tumor 1 que va a dar su mucosa, T2 la cara muscular, T3 la célula adventicia y T4 que invadice otras estructuras, ¿no? Y mire cómo la lesión va infiltrando, cómo la lesión va tomando más.
Pues la econdoscopía con este estudio de econdoscopía, ¿cómo puedes identificar T1, T2, T3, T4? ¿Cómo voy a poderlo? Ver la magnitud de la invasión tumoral. Entonces la econdoscopía me permite estadificar. Y cuando ya están en estadios avanzados, chicos, la tomografía lo he hecho. Yo quiero ver si hay compromiso de hígado, si hay compromiso de pulmón, si hay compromiso en cerebro. Y he hecho METs, ¿no? Entonces, si he hecho METs, ojo, vamos a ver ahorita los estadios. Entonces, esto es importante también, ¿no? El diagnóstico histológico también me tiene que dar el diagnóstico, el grado de histológico, es decir, si está bien diferenciado, moderadamente, pobremente. Por ejemplo, estos dos, el pobremente diferenciado, el indiferenciado, ¿qué son? Son tumores muy agresivos, tiene mal pronóstico, ¿ya? Ahora, el pronóstico en sí lo define la estadificación. Por ejemplo, yo digo que mi paciente está con estadio, ha hecho metástasis a hígado. ¿Qué tiene? Está en estadio 4. ¿Por qué? Ha atravesado todas las paredes del esófago, ¿ya? Tiene ganglios y ha hecho metástasis a hígado. ¿Listo? Entonces yo lo estoy estadificando. Estoy en estadio 0, 1, 2A, 2B, 3 o 4. Entonces, en base a esos estudios de diagnóstico, primero histológicos, que sí es cáncer, ¿no? Y otros para ver en qué estadio, avanzado o no avanzado, siempre o no siempre, qué tratamiento lo voy a hacer, ¿no? Necesito estadificar. Entonces, lo hago en base a estos dos estudios. Y de acuerdo a eso me planteo si el tratamiento va a ser quirúrgico o solamente paliativo, ¿no? Ojo, dice, como reglas generales, los cánceres de esófago, dice, 1, 2 y 3 son resecables, o operables inclusive, ojo, ¿no? Dice, en cambio, aquellos cánceres con invasión de estructuras de seres linfáticos y órganos son irresecables, porque es un estadio 4. De nada sirve que se retire todo su esófago si el programa ya diseminado, no voy a hacer nada, ¿no? Son irresecables, ojo. Y en muchos casos solamente podemos hacer, depende, ¿no? Podemos ayudarnos con quimio o radioterapia, o solamente hacer un tratamiento paliativo. A veces les colocamos aquí, si hay una lesión que digamos, ha hecho ya metástasis, ¿qué le podemos colocar? Una prótesis. Ya les colocamos prótesis esofágicas que por lo menos le ayuda un poquito a mejorar el lumen de su esófago y por lo menos prolongar su sobrevida unos 6 meses. Prótesis esofágicas. Porque curar no podemos, porque ha ido a hígado, ha ido de pulmón, entonces a veces solamente es paliativo el tratamiento, es un tratamiento ya paliativo, ¿no? Raras veces, lamentablemente vienen estadios avanzados. Listo chicos, nos vemos la próxima con trastornos motores.